En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo preliminar para poner fin a su guerra, levantar el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz y abrir una vía hacia la normalización de un conflicto que mantiene al mundo en vilo por una razón o por otra. Relevante. Por primera vez el anuncio no viene solo del despacho Oval, lo hace también desde fuentes oficiales iraníes. Hay que repasar la naturaleza, eso sí, de lo que se ha acordado, las preguntas que lo que se sabe hasta el momento quedan sin responder y la identidad del actor que ha hecho posible este acuerdo. Porque si uno examina el papel que ha jugado Pakistán en todo esto, el acuerdo adquiere una dimensión geopolítica que va mucho más lejos del eje Washington-Teherán. El acuerdo contempla el levantamiento de las sanciones estadounidenses, la retirada de tropas, el desbloqueo de fondos congelados y la reapertura del estrecho de Hormuz. Hasta ahí, más que interesante. Pero el memorando deja fuera algo que no es un detalle menor, todo lo contrario, deja fuera del programa de misiles balísticos de Irán y concede apenas 60 días para resolver qué ocurre con las reservas de uranio altamente enriquecido que posee el régimen de los ayatolás y que son suficientes para construir varias armas nucleares en caso de que el régimen decidiera dar el último paso y enriqueciera esos 400 y pico kilos de uranio al 60% hasta el 90%. Esa es la raíz, presuntamente, o así ha sido enarbolado al menos por parte de Israel y de Estados Unidos, el motivo principal para ejecutar estos ataques. Y sin embargo ahora, en lo que se acuerda para poner fin al conflicto, se deja un margen para solucionarlo. El uranio enriquecido sigue ahí y los misiles siguen ahí. Eso nos hace preguntarnos, ¿es un cierre en falso? Un acuerdo sin abordar la causa estructural que precipitó el conflicto, la cuestión nuclear, vaya. No es exactamente, o no lo parece, un acuerdo de paz. Parece más que nada un alto el fuego que sirve para salvar la cara, pero que tiene fecha de caducidad, porque llegado el final de esos 60 días, si los ayatolás siguen empecinados en mantener ese uranio enriquecido, ¿qué va a pasar? ¿Volvemos al punto de partida? Hay quienes desde el propio entorno republicano en Estados Unidos levantan la mano haciendo ver lo relevante de esta preocupación y haciendo ver que la percepción iraní del acuerdo y la visión estadounidense ahora mismo no son exactamente la misma cosa, no se superponen. Al final, la gramática de interpretación diplomática es muy sutil y se agarra a cuestiones como estas para decir si has incumplido o si has cumplido, si tienes derecho para hacer ciertas cosas o no lo tienes. Pero en cualquier caso, ahí está esa duda. Da la sensación de que el acuerdo es un nuevo cierre en falso. Espero equivocarme. A eso se añade la incógnita de quién viajará para firmar por parte de Irán el próximo viernes a Suiza, que es donde se espera que se concrete este primer memorando. Las fracturas internas en el régimen respecto del acuerdo son conocidas. Sabemos que en principio el liderazgo, una vez asesinado Ali Khamenei, recae en Mojtaba Khamenei, pero el hijo del anterior guía supremo no se ha mostrado ni una sola vez en público desde que sucedió el ataque de la alianza entre Israel y Estados Unidos contra la cúpula del régimen iraní. Se habla de si está ingresado en Rusia, se habla de si está gravemente herido. En cualquier caso, queda por ver quién será el interlocutor, no solo por esa parte iraní, también si será J.D. Vance o el propio Donald Trump, queriéndose apuntar un tanto de cara al electorado estadounidense, quien acuda a suscribir el memorando. Pero es que luego está la cuestión de Pakistán, porque Islamabad ha sido un mediador clave en todo este proceso. Shehbaz Sharif ha sido el primero en anunciar públicamente el acuerdo. Ha recibido al final un reconocimiento de protagonismo diplomático que no se veía desde hace décadas por parte de Pakistán y que significa geopolíticamente que sea precisamente ese país el que haya facilitado el acuerdo.
pues es digno de considerar, porque Pakistán es un actor de enorme complejidad estratégica ahora mismo, porque es un aliado histórico de Estados Unidos, receptor durante muchas décadas de ayuda militar, financiera de Washington, socio en ámbitos de inteligencia, pero a la vez ahora mismo es el país que tiene una relación más estrecha y duradera con China en todo el espacio asiático. El corredor económico China-Pakistán forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta y es fundamental la colaboración entre Pekín e Islamabad. Por tanto, lo que vemos es que quien ha pergeñado o facilitado este acuerdo es un actor que juega simultáneamente a dos bandas, a dos tableros, mantiene canales abiertos tanto con Washington como con Teherán y sobre todo con Pekín, y tiene sus propios intereses geopolíticos, no lo olvidemos. Esto viene a ser, creo, una señal de que el mundo en el que se negocia la paz de un conflicto como este, en este 2026, no es el mundo unipolar, en el que Washington imponía los términos y los demás aceptaban o rechazaban. Pero es que además ni siquiera con Pakistán se acaba el análisis de toda esta situación, porque tenemos la variable israelí. El acuerdo no la ha resuelto, la ha aplazado. Una guerra que se declara terminada en un frente, mientras continúa en otro, como ha reconocido el propio Israel Katz, el ministro israelí, diciendo que a ellos no les compromete en sus ofensivas en Líbano y en sus posiciones en Líbano, da sensación de que es una guerra con una geometría un tanto extraña, pero desde luego no una guerra terminada. Por eso, cabe preguntarse si estamos ante el fin de la guerra con Irán o estamos, al menos, ante el comienzo del fin de la guerra con Irán. Quizá tenemos que conformarnos con esta reflexión, pero en cualquier caso sería bastante positivo cuando tenemos los shocks en la sociedad, en la economía, en la oferta de petróleo, en la realidad de todo Oriente Próximo que llevamos viviendo desde que unilateralmente Donald Trump y Benjamín Netanyahu unieron fuerzas para atacar Irán. Ojalá sea esto al menos el comienzo del fin y el comienzo de la salida de esa situación, de ese avispero en el que da la sensación Donald Trump se metió sin ser consciente de todas las implicaciones que tenía luego salirse. Hacemos un alto en el camino a la vuelta de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico. En la Comunidad de Madrid, hace tiempo soñamos un futuro en el que moverse fuera más eficiente. Soñamos con un metro más accesible y ese futuro se hizo tan real que hoy ya no es un sueño. Ya está en marcha y va a cambiarlo todo. Próximo tren, el metro del futuro. Metro de Madrid, el metro que soñamos. Comunidad de Madrid. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. El planazo del verano está en la Plaza de Toros de las Ventas. Todos los jueves, del 25 de junio al 23 de julio, vive Cénate las Ventas. Novilladas nocturnas, la mejor gastronomía madrileña y música en directo en un escenario único. Compra tus entradas en las-ventas.com. Quien toma grandes decisiones sabe que el verdadero riesgo no es verlo venir, sino gestionarlo a tiempo. Grupo Benjumea Seguros. Casi un siglo asesorando a empresas, directivos y patrimonios con un enfoque independiente, riguroso y a medida. Correduría boutique y colaborador en información aseguradora de Radio Intereconomía. Grupo Benjumea Seguros, donde los riesgos se gestionan con IA. Inteligencia aseguradora. Bacalao, cocochas, mejillones de roca, lenguado. Ven a disfrutar del mejor producto del norte en Nicolasa. Vive el regreso de un clásico de la gastronomía madrileña a la calle Velázquez 150. Una casa de comidas vasca donde saborear la cocina de siempre. Reserva tu mesa en restaurantenicolasa.com o llamando al 910 86 47 92. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Comenzamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca El Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Estados Unidos e Irán se preparan para firmar esta semana el acuerdo de paz. Acuerdo alcanzado con la mediación de Pakistán y que permitirá el desbloqueo del estrecho de Hormuz. No obstante, persisten las dudas sobre el tema nuclear y los fondos iraníes congelados. Israel, entre tanto, no abandonará sus posiciones en el sur del Líbano. Así lo asegura su ministro de Defensa, que sostiene que las tropas israelíes permanecerán en las zonas de seguridad del Líbano, Siria y Gaza de forma indefinida para defender la frontera y los asentamientos israelíes contra elementos yihadistas. Israel Katz advierte además a Teherán de que si ataca Israel por lo que pasa en Líbano, ellos responderán con otra ofensiva sobre Irán. Bruselas celebra el acuerdo. Y celebra sobre todo la reapertura del estrecho de Hormuz. En este contexto, los mercados financieros operan con importantes subidas, mientras que el barril de referencia en Europa, el Brent, opera hasta ahora en los $83 el barril. En Evian, entre tanto, en Francia, reunión del G7. Los líderes del G7 se dan cita desde este lunes en la localidad francesa de Evian, cerca de la frontera con Suiza, con una agenda centrada en los conflictos de Oriente Medio y Ucrania, así como en los desequilibrios económicos globales. A la cumbre se sumarán como invitados Brasil, India, Corea del Sur, Egipto y Kenia, así como los mandatarios ucraniano, emiratí y catarí. Volodymyr Zelensky hace un llamamiento a los países del G7 para que incrementen la presión sobre Rusia. Este llamamiento se produce después de que Moscú haya lanzado un ataque nocturno con 70 misiles y 611 drones que ha provocado un incendio en la Catedral de la Asunción en Kiev, una iglesia del siglo XI que Zelensky ha calificado como uno de los mayores crímenes rusos contra la cultura cristiana hasta la fecha. El ministro francés de Exteriores ha comparado este ataque con un hipotético bombardeo a la Catedral de Notre Dame o a la Basílica de Saint-Denis, algo que ha calificado de inaceptable. Qui est l'équivalent pour nous Français du bombardement de Notre-Dame ou de Saint-Denis, ce qui est évidemment inacceptable. Entre tanto, Luxemburgo es el escenario de la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Reunión en la que abordarán el posible veto de las importaciones de productos de los asentamientos israelíes ilegales, así como el apoyo a Ucrania, el mismo día en el que se espera abrir la negociación de los primeros capítulos para su adhesión. Reino Unido prohibirá el uso de redes sociales a los menores de 16 años. La medida del gobierno británico, cuyo objetivo es proteger a los niños de los peligros en línea, sigue a la tomada en 2025 por Australia, país que fue el primero del mundo en introducir una prohibición de este tipo. Entre las redes sociales que se prohibirán a TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. Condenan a 4 años de cárcel al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega. Condena por 2 casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias. Marius Bjørn Høiby, de 29 años y que no forma parte de la Casa Real Noruega, ha sido absuelto de otras 2 violaciones por el tribunal. La Fiscalía había pedido 7 años y 7 meses de cárcel por los 39 delitos de los que estaba acusado el joven, mientras que la defensa pedía la absolución de las acusaciones más graves y aceptaba una pena menor de 1 año y 6 meses por los cargos que ha reconocido, entre ellos transportar marihuana y amenazas. Profundizamos ya en todos estos asuntos, Blanca. El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán tiene ya fecha y lugar de firma el próximo viernes 19 de junio en Ginebra, pero enfrenta su primer gran escollo antes incluso de rubricarse la postura de Israel. Rubén Gil. Mientras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán se prepara para su firma oficial el próximo viernes 19 de junio en Ginebra, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha dejado claro que no se siente vinculado por lo que firmen otros. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha sido rotundo. Las fuerzas israelíes, ha dicho, no se retirarán de las zonas de seguridad que ocupan en el sur del Líbano, en Siria o en Gaza. En la misma línea, aunque con un tono todavía más incendiario, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha calificado directamente el acuerdo de malo, no solo para Israel, sino, ha dicho, para todo el mundo libre. Desde Teherán, la respuesta no se ha hecho esperar. El ministro iraní de Exteriores, Sabah Araqi, exige que Israel detenga de inmediato todas las hostilidades contra el Líbano y lanza un aviso directo a Washington. Estados Unidos es el responsable de que este acuerdo se implemente. Araqi ha trasladado esta posición en una ronda de contactos telefónicos con sus homólogos de Egipto, Turquía e Irak, construyendo respaldo regional para presionar
condicionar el cumplimiento del pacto, porque ese es el nudo central de esta crisis. El acuerdo bilateral entre Washington y Teherán contempla un cese de hostilidades en todos los frentes, incluido el libanés, pero Israel, que no es parte del acuerdo, rechaza cualquier retirada y sigue desplegado en territorio libanés, lo que da a Hezbollah su principal argumento para no deponer las armas. José Luis Kaiser es profesor del máster en Relaciones Internacionales del IEB. El acuerdo se firmará el 19 en Ginebra y desde ahora hasta entonces pueden ocurrir bastantes cosas. Ya se ha anunciado otras veces un posible acuerdo y siempre están los mismos temas sobre la mesa. La actitud de Israel, que su conflicto con Líbano y con otros países de la zona puede torpedear este acuerdo. Un acuerdo que anunciaba el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador clave en este proceso tras 15 horas de negociaciones de última hora. La ceremonia formal de este histórico acuerdo tendrá lugar en Ginebra el bendito viernes 19 de junio y por la gracia y misericordia de Alá, Pakistán será el anfitrión de esta ceremonia, decía. Trump lo confirmó de inmediato en sus redes y el vicepresidente J.D. Vance no descartó que el propio presidente estadounidense esté presente el viernes en Ginebra para rubricarlo en persona. El acuerdo, en definitiva, existe sobre el papel, lo que falta es que alguien convenza a Israel de que también existe sobre el terreno. Lo que se firmará el viernes en Ginebra contempla 4 grandes capítulos: un alto el fuego en Líbano, el programa nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones y la reapertura del Estrecho de Hormuz. Los 2 primeros quedan aplazados a una segunda ronda de negociaciones que arrancará en 60 días. Las sanciones están condicionadas a que Irán cumpla compromisos verificables. El Estrecho de Hormuz es el único punto que entra en vigor de inmediato y no es casualidad, es el que más duele en los mercados y los mercados ya han respondido. Manuel Fernández Avilés. Durante más de 3 meses, el Estrecho de Hormuz ha sido el arma más silenciosa y más letal de esta guerra. Hoy, con el anuncio de acuerdo entre Washington y Teherán, ese corredor vuelve a abrirse y los mercados ya lo están celebrando. Víctor Asensi es country head para España y Latam de DEPAM. El precio del petróleo está cayendo, eso también está impactando en los bonos. Quizás en renta variable no había sufrido tanto el mercado, pero en renta fija sí que habíamos visto como las yields habían subido sin más el bono alemán, ¿no? Hoy el dólar se sigue depreciando y creemos que es una muy buena noticia también para la inflación, pero el precio del petróleo sigue por encima de los precios del conflicto, que eso ya se está viendo en la inflación que estamos viendo en Europa, en Estados Unidos y en general en todo el mundo, y que esos efectos inflacionistas, aunque hoy se pare la guerra o haya muy buenas noticias, todavía han generado unas disrupciones en las cadenas de suministro también, unos retrasos que se está viendo en los precios de los fletes y en el tiempo. Así que vamos a ver, es muy buena noticia, pero todavía hay que asentar todo. El Estrecho de Hormuz es la vía por la que transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas del mundo. Lleva paralizado desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán. En condiciones normales, unos 140 barcos atraviesan el estrecho cada día. El tráfico mejoró en algunos momentos del conflicto, pero nunca recuperó la normalidad. El bloqueo disparó los precios del crudo hasta niveles no vistos en años. En los momentos de mayor tensión, el barril llegó a rondar los $110, más de un 50% por encima de lo que costaba antes de que comenzara la guerra. Los países importadores de energía, la mayor parte de Europa y Asia, lo sufrieron en sus facturas de luz, en el precio del combustible y de fondo en una inflación que no terminaba de ceder. La reacción de los mercados al anuncio del acuerdo ha sido inmediata, con el barril de referencia en Estados Unidos, el West Texas, y también con el Brent de referencia en Europa, cotizando claramente por debajo de los $90. Las bolsas asiáticas han cerrado con importantes subidas, mientras que en Europa el IBEX 35 ha llegado a superar los 19.000 puntos en la apertura. Los futuros americanos anticipan también a esta hora una apertura claramente al alza de Wall Street. La caída del precio del Brent podría tener efectos positivos, especialmente en los países importadores de energía, al reducir costos de producción y transporte y contribuir a aliviar las presiones inflacionarias vinculadas al valor de los combustibles. Además, aleja las presiones inflacionistas en una semana clave. Mañana el Banco de Japón podría seguir la estela del BCE y subir los tipos de interés. Y el miércoles todos los focos se centrarán en la Fed. Patricia García, de Macroyield. Es el primer día de Wars. También estamos en un momento de esta euforia de caída de precios del petróleo. La gran importancia, como suele ser, va a venir del mensaje que dé. Y un mensaje un poco hawkish. Ahora mismo se está cotizando con una probabilidad de más del 50% que haya una subida de 25 puntos básicos antes de final de año. Y ahí va a estar la clave, en ese mensaje y en lo que nos pueda
dejar ver. El canciller pakistaní Isaac Dar, uno de los mayores mediadores del proceso, ha subrayado que el acuerdo proporciona la confianza y estabilidad necesarias para los mercados mundiales y la economía global, en particular para los países en desarrollo, que son los más vulnerables a la inestabilidad regional. Que fluya el petróleo, ha dicho Trump. Los mercados por ahora le creen. Más de 7.000 muertos, la mayoría civiles, cientos de hospitales y escuelas han destruidos, miles de millones en pérdidas económicas a ambos lados del planeta. Es el saldo de 100 días de guerra entre Estados Unidos e Irán. Y ese es el contexto en el que el mundo ha recibido el anuncio del acuerdo de paz, con alivio, pero también con la conciencia de lo que ha costado llegar hasta aquí. Gemma González. En Europa la respuesta ha sido unánime en la forma, pero con mensajes distintos en el fondo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aplaudido y ha insistido en que el estrecho de Hormuz debe reabrirse de manera inmediata y sin restricciones. Pero von der Leyen también ha puesto el foco sobre el Líbano, advirtiendo de que no puede haber paz en Oriente Próximo mientras ese país esté en llamas, y ha instado a todas las partes a respetar su soberanía e integridad territorial. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, también ha celebrado el entendimiento y ha afirmado que la Unión Europea está dispuesta a contribuir a una estrategia para alcanzar una paz duradera en la región. Y reacción también de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. Por supuesto, está el acuerdo anunciado recientemente por Estados Unidos e Irán, que ha sido muy bien recibido por todos. Es la primera fase para abrir el estrecho de Hormuz y luego pasar a las negociaciones sobre temas cruciales como el asunto nuclear, pero también otros temas críticos importantes para la estabilidad en la región. Desde Reino Unido, su primer ministro, Keir Starmer, ha celebrado el acuerdo y se ha ofrecido a colaborar para garantizar una paz duradera. Quiero dar primero la bienvenida al avance logrado anoche entre Estados Unidos e Irán y felicito al presidente Trump, a los mediadores de Pakistán y Qatar y a todos los implicados. Este es un momento de enorme importancia, llevamos tiempo pidiendo desescalada y es vital que todas las partes aprovechen esta oportunidad para lograr estabilidad en la región y restaurar la libertad de navegación en la zona del estrecho de Hormuz. En España, la reacción de Pedro Sánchez ha llegado en forma de balance. El presidente del Gobierno ha cifrado el coste humano del conflicto en más de 7.400 muertos, la mayoría civiles, además de cientos de hogares, colegios y hospitales destruidos y miles de millones de euros en pérdidas también en Europa. Y ha mostrado su confianza en que el acuerdo sirva para poner fin a este sinsentido. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, por su parte, ha puesto en valor que la diplomacia es el único camino a la paz. Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. El diálogo, la diplomacia pueden resolver todos los asuntos pendientes. En el plano económico, reacción de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien advierte de que la crisis de Irán no está cerrada. Si esta noticia se ve confirmada por los acontecimientos de los próximos días y por la firma de un memorando de entendimiento, según he entendido, el viernes en Suiza, sería una buena noticia. No podemos sino alegrarnos, sobre todo si consagra la reapertura y el desescalado del estrecho de Hormuz, ya que era precisamente ese estrecho por el que transitaba un volumen importante de gas y petróleo, lo que ha provocado un aumento muy fuerte de los precios de las materias primas y mucha inestabilidad en el mundo. Lagarde asegura además que la inflación energética ya se ha extendido por los demás sectores de la economía y cree que el hecho de que el acuerdo se anunciara ayer, día del 80 cumpleaños de Trump, no es casualidad. El hecho de que la firma se anunciara ayer, el día del cumpleaños del presidente Trump, la víspera del inicio del G7 que comienza esta noche, con la perspectiva de una firma en Suiza, además muy cerca de Vienne, todo esto no es completamente casual. Hay equipos de comunicación muy talentosos que planifican estas cosas, pero en el fondo poco importa si realmente se trata de la paz. Las reacciones llegan también desde el mundo árabe y desde Asia. Qatar, uno de los mediadores clave del proceso, ha celebrado el memorando y ha pedido que las próximas negociaciones avancen en un espíritu positivo y constructivo. China ha mostrado su esperanza en que el estrecho de Hormuz pueda recuperar cuanto antes unas condiciones seguras y libres para la navegación, mientras que desde Japón aseguran que el memorando de entendimiento es un paso importante hacia la resolución de la situación. En definitiva, un alivio global que llega con una agenda pendiente todavía muy larga.
Y Donald Trump ha celebrado sus 80 cumpleaños al estilo que le define. Reunió ayer en el Jardín Sur de la Casa Blanca a más de 4.000 personas, entre ellos políticos y multimillonarios. Presenciaron una velada de peleas de artes marciales mientras de fondo se especulaba sobre la posibilidad de que Trump hubiese cerrado un acuerdo de paz con Irán. En esta icónica tarde, Trump se convirtió en otro de los líderes octogenarios que deciden el destino de sus países, como Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil o Daniel Ortega en Nicaragua. Estos nos sacan mucha daña a Xi Jinping y a Benjamin Netanyahu de camino a los 80. ¿Qué tienen en común más allá de la edad? Muchos de los que han sido elegidos por la vía democrática cuentan con un largo pasado que les da más autoridad que a la oposición más joven. En este sentido, ¿cuál es la historia de Donald Trump? ¿Cómo llegó a convertirse en el presidente de los Estados Unidos, Pablo? Todo empezó en Queens, en Nueva York, en el año 1946. Trump creció en el seno de una familia acomodada con un padre que, como titán inmobiliario, se convirtió en su referente. Pero Trump no fue un niño obediente que idealiza a sus padres desde el comienzo. El joven Donald era rebelde, así que para encauzar su disciplina, sus padres lo enviaron a una academia militar a los 13 años. Logró su cometido y encauzó a Trump, que años más tarde se graduaría en economía en la prestigiosa escuela Wharton. Estaba listo para el salto al mundo de los negocios. En los años 70 tomó las riendas del negocio familiar, pero Queens se le quedó pequeño. Trump aspiraba a algo más alto y dirigió la mirada hacia los rascacielos de Manhattan. Rebautizó a la empresa familiar como The Trump Organization y levantó la emblemática Torre Trump en la Quinta Avenida. Después construyó casinos en Atlantic City y campos de golf por todo el mundo. Se convirtió en la viva imagen del éxito neoyorquino de los años 80. El You Are Fired o Estás despedido de Donald Trump fue el que le llevó a la fama en el año 2004. En el programa de telerrealidad de Apprentice se convirtió en el juez de personas que aspiraban a empresarios y enfrentaban retos corporativos. Durante una década, millones de personas lo vieron juzgar con mano dura a los participantes. Ya entonces pudimos ver que solo obedecía a su propia moral, algo que gustó a muchos. Había logrado crear toda una marca personal. En el año 2015, Trump bajó por las escaleras mecánicas de su torre y sacudió los cimientos del planeta cuando anunció su candidatura presidencial. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Con un discurso populista y el lema Make America Great Again, rompió todos los moldes de la política tradicional. Contra todo pronóstico, venció a Hillary Clinton en 2016 y se convirtió en el 45 presidente de los Estados Unidos. Una gestión polarizante, intensa, que redefinió el rumbo del país y del Partido Republicano. De los planos de construcción en Queens a los despachos de la Casa Blanca, la trayectoria vital de Donald Trump sigue siendo una de las más influyentes, debatidas y complejas del último siglo. Aunque su pasado le lanzó la presidencia en 2 ocasiones y justifica su autoridad como presidente, su longeva edad a día de hoy es un tema polémico después de que se quedase dormido en la final de la NBA y hace unas semanas lo hiciera también en el cementerio de Arlington durante un discurso de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el Día de los Caídos. Esto genera una contradicción interesante en las democracias, que la edad puede ser fundamento de legitimidad, pero a la vez de incapacidad. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Suiza acaba de rechazar en un histórico referéndum una polémica ley que pretendía establecer algo inédito en el mundo, un límite legal a su población de 10 millones de habitantes para 2050. Impulsada por la derecha nacionalista de la Unión Democrática del Centro, la propuesta buscaba frenar drásticamente la inmigración. Aunque ha ganado el no con un 55% de los votos, el temblor geopolítico ha sido real. Si el sí hubiera vencido, Berna habría tenido que dinamitar el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea, amenazando la estabilidad económica de sus vecinos y el estatus de cientos de miles de trabajadores transfronterizos. Pablo. Vemos cómo este efecto mariposa de las consultas populares no ha sido nuevo y por eso hoy nos preguntamos cuáles han podido ser algunos de los referéndums más geopolíticos de la historia moderna. Tras años de debates y laboratorios políticos, la democracia representativa se convirtió en el modelo de gobierno en algunos de los países más influyentes del mundo. No obstante, se mantuvieron algunos mecanismos de democracia directa como los referéndums. A día de hoy son empleados sobre todo para tomar decisiones especialmente relevantes y que suelen tener un gran impacto geopolítico. En este sentido, el Brexit fue clave. This means that the UK has voted to leave the European Union. En el año 2016, un ajustado 51,9% a favor de la salida bastó para romper 4 décadas de integración política y económica del Reino Unido y la Unión Europea. Las consecuencias: cadenas de suministro rotas, tensiones territoriales revividas en Irlanda del Norte y una Europa forzada a blindar su cohesión interna frente al auge euroescéptico. Otro de los referéndums más icónicos lo tuvimos en España en el año 1986. La pregunta era clara: ¿OTAN o no OTAN? El expresidente Felipe González celebró el sí del pueblo, pese a que durante su campaña electoral se mostró reacio a la entrada en la Alianza Atlántica. El resultado es un éxito de todo el pueblo español y no de un sector determinado, y queda subrayado por el hecho de haberse producido en un clima de convivencia pacífica y de tranquilidad ejemplar. El sí español estabilizó la posición de Occidente en el Mediterráneo y aceleró la integración de España en la defensa europea moderna. Un voto que definió la arquitectura de seguridad que hoy sigue vigente. De gran importancia para Europa fue también el referéndum de independencia de Ucrania en 1991. Un 90% de la población estuvo a favor de separarse de la Unión Soviética. Fue el tiro de gracia definitivo para la Unión Soviética, que se disolvió formalmente apenas unas semanas después. Un voto de autodeterminación que reconfiguró Europa del Este y cuyas réplicas geopolíticas dolorosamente se siguen sintiendo hoy en el plano internacional. Finalmente, cabe recordar el referéndum que en el año 2018 impulsó el cambio de nombre de Macedonia a Macedonia del Norte. Al ganar la aprobación, se cerró una disputa de identidad nacional casi 30 años con Grecia. El impacto inmediato fue que se abrió la puerta de entrada del país a la OTAN y se reactivaron sus negociaciones de acceso a la Unión Europea, frenando la influencia rusa en los Balcanes. 25 años en Wall Street, en el centro de las finanzas globales. Toda esa experiencia financiera llega hoy de la mano de Pedro Escudero. Invierte como los grandes inversores institucionales desde solo 500 euros. Silverway Asset Management. Invierte en tu visión de futuro. Empieza hoy en silverway.com. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Más de 4 años después del inicio de la invasión rusa, la guerra de Ucrania merece una reflexión. No sabemos si ha pasado de ser solo un conflicto territorial en Europa del Este, casi regional, a convertirse en algo más profundo, en un punto de inflexión que transforma doctrinas militares, altera equilibrios de seguridad continental e incluso puede acelerar cambios estructurales en el orden internacional. Queremos saber qué supone y en qué se está convirtiendo. Lo hacemos para ello con una reflexión en la que nos acompaña Juan José Terrero Carrobles, analista internacional y geopolítico. Juan José, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez. Un placer. A veces hablamos de Ucrania como una guerra al final regional, de dos vecinos que han tenido una historia compartida. Pero, en tu opinión, ¿tú crees que este conflicto podría llegar a marcar un antes y un después en la historia estratégica de este siglo XXI que sabemos se está reconfigurando? Lo primero que voy a hacer es dar un dato bastante sorprendente, ya que a partir de junio llevamos más de 1.570 días de guerra, que es una cifra bastante significativa, sobre todo con respecto a si lo comparamos con otros conflictos como la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial duró 1.567 días. Hemos superado con este conflicto lo que fue una de las grandes guerras del siglo XX. Por supuesto que ya es un antes y un después. Y sobre todo, ya no solo eso, sino que la forma en la que este conflicto ha ido evolucionando ha cambiado. Tenemos una primera visión en la cual vemos al conflicto ucraniano como una guerra estancada, una guerra congelada en la cual las líneas de frente no se han movido. Tenemos a Rusia que ha ocupado lo que viene siendo la región del Donbass y otras dos regiones que vienen siendo Zaporizhia y Gerson, respectivamente un 80-70% cada una. Y esa línea de frente lleva sin moverse desde por lo menos 2023-2024. Y para nosotros resulta aparente decir que este conflicto se ha congelado, pero no, se ha transformado. Este conflicto ahora mismo ha cobrado una dimensión diferente, sobre todo con respecto al aspecto tecnológico. Estamos viendo una evolución en el uso de drones, en el uso de tecnología electromagnética y en el uso de tácticas tanto por tierra como por mar también, claro, por supuesto por aire. Es muy llamativo porque la tecnología de uso dual se ha puesto como elemento importante en el combate, pero también incluso ha venido a romper lo que esperábamos, ¿no? Al final la realidad siempre se impone, ¿no? Pensábamos que las guerras modernas serían rápidas, quirúrgicas, ¿no? Fáciles para quien tuviera superioridad tecnológica y al final es cierto que lo tecnológico está ahí, que el uso dual está ahí, pero es una guerra de desgaste industrial larga, de quien tiene capacidad para seguir fabricando obuses o millones de drones, ¿no? Sí, por supuesto que sí, Rafa. Lo que ocurre en este conflicto es que se están produciendo una serie de avances que no se ven a simple vista y que, por otro lado, no parecen tan aparentemente innovadores de tecnología punta, porque aquí lo que prima es la saturación, lo que prima es la cantidad sobre la calidad. Estamos pensando en drones de última tecnología y no, lo que se están viendo son en drones que antes se utilizaban con otros propósitos, típico dron doméstico que tú tenías en casa y lo usabas para volar con fines recreativos, pues esos se están incorporando componentes armamentísticos. Más que nada porque resulta mucho más fácil armar un dron de esas características que construir uno que tenga una serie de tecnologías mucho más avanzadas, porque aquí lo que prima es la rapidez y sobre todo el llegar a desgastar al enemigo. Esa es la principal estrategia que tiene el ejército ruso, el ser como un ácido que corroe al ejército ucraniano y a sus instituciones. Ahora mismo la prioridad de Moscú no es ir directos a Kiev y tener una guerra relámpago como hicieron al principio. Ahora mismo han cambiado a una estrategia de desgaste. Entonces, lo que ocurre aquí es que van a lanzar todo su arsenal contra los ucranianos, que están siendo suministrados por la Unión Europea, por supuesto, pero ya están empezando a carecer de medios y sobre todo de recursos humanos que no tenían antes. Pero cabe resaltar un hecho clave, que es que Rusia también está teniendo problemas demográficos con respecto al uso de todos estos instrumentos. Tenemos
1 millón de fallecidos y de heridos y otro millón de gente que ha huido, de gente que no quería alistarse en el ejército y que ha salido del país como pudo. Entonces, de eso no se habla mucho y es clave también saber que Rusia ya no hace públicos sus datos demográficos desde 2025. Entonces, se está recurriendo a esos medios tecnológicos porque ya está habiendo una crisis en recursos humanos por ambas partes. Es curioso porque no sé si ha sido un shock tremendo para Rusia, que pensaba quizá que sería, haciendo la comparación con lo que sucedió en Europa, un blitzkrieg y que conseguiría controlar Kiev en muy poquitos días. No ha sido así, pero es evidente también que no hay colapso de Rusia, a pesar de que es un país con relativamente poco PIB, con 140 millones de personas, pero tampoco es un país tremendamente grande en cuanto a la resiliencia a la hora de resistir rondas y rondas de sanciones, ¿no? Al final es una guerra de resistencia. Sí, por supuesto, es una guerra de resistencia y aparte del aspecto meramente estratégico hay que fijarse en datos económicos. El viceprimer ministro ruso ya ha dicho que las expectativas del PIB se van a recortar pasando de un 1,3% anual a apenas un 0,4%. Eso ya da a entrever cómo está creciendo la economía rusa a causa de este conflicto, pero porque al final lo que están haciendo es promover una economía de guerra, poner todos los medios de producción y todos sus recursos al servicio del Estado y del ejército. Entonces, ya no solo tenemos eso, sino que las empresas y del sector privado están sufragando todos sus gastos en favor del Estado y también pues, los autónomos que haya por allí. Entonces, resulta algo complicado. La economía rusa está resistiendo, pero cada vez más a duras penas y están experimentando fuertes caídas con respecto a su crecimiento. Moscú intenta sacar pecho con instrumentos de política exterior geoeconómica, como la cumbre de San Petersburgo, la cumbre económica internacional, que intenta emular a la cumbre de Davos. Pero aún así ya nos estamos dando cuenta, ya desde hace años, que Rusia se encuentra muy, muy, muy limitada. A nivel internacional, ¿cuál es su único cliente? Su único cliente es China, ahora mismo. Ahora Rusia depende de China económicamente. Y da también la sensación, Juan José, de que después de las 3 décadas, grosso modo, de Pax Americana, este conflicto sirve un poco de frontera, aunque sea mental, para entender que Rusia ahora está, como tú explicabas, mucho más cerca de China, incluso de Irán, de Corea del Norte, lo sabemos, de tal manera que quizá en cuanto a revisionismo, esferas de influencia, bloques, este conflicto sirve para hablar de una nueva era en la competición sistémica global. Sí, por supuesto. Hemos vuelto al mundo realista y sobre todo también marcado pues, por la agenda de la actual administración estadounidense del presidente Trump, que viene siendo ha habido un cambio de paradigma hacia el realismo transaccionalista. Prácticamente se ha cambiado la visión en torno a lo que has dicho tú antes, Rafa, al tema de las esferas de influencia. Entonces, lo que Rusia está intentando conseguir es tratar de alcanzar esa mayoría mundial que ellos definen a la hora de hacer la contra a Occidente, aunque no les está saliendo tan bien como esperaban, aparentemente, pues porque se han ido a alinear con un aliado táctico, porque estratégico es bastante pronto para poder decirlo, el cual es China. Entonces estamos viendo cómo Rusia está dependiendo muchísimo de China en ese sentido, y ya no solo a nivel económico, sino también a nivel diplomático y político, para conseguir ese nivel de credibilidad. China pretende ser neutral en este conflicto, sin embargo no le está saliendo muy bien la jugada, porque nos damos cuenta que al final a quién tienes en la plaza de Tiananmen a tu lado. Pues tienes a un lado a Vladimir Putin y a otro lado tienes a Kim Jong-un. ¿A quién le estás dando un balón de oxígeno? Total. Para terminar, querría preguntarte, Juan José, por el final que ves tú para este conflicto, porque se habla mucho de esa fatiga, se habla mucho, además de finales de conflictos, precisamente ahora que se supone que estamos en vías de que el otro gran conflicto internacional tenga un memorando.
¿hacia dónde irá? ¿Irá hacia algo congelado, tipo las dos Coreas, con el 20% de Ucrania en poder de Rusia? ¿Crees que vamos a ver pronto alguna negociación? Por el momento yo no querría afirmar que va a haber una solución al corto o medio plazo. Ahora mismo se valoran 3 escenarios: el actual de congelamiento y del cambio de conflicto hacia una variante mucho más tecnológica, mucho más electrónica, es el más plausible durante estos próximos meses, incluso me atrevería a decir año o par de años. El segundo es este tan sonado de las dos Coreas, en el cual la zona desmilitarizada ocuparía este frente de batalla, el cual pues se sufragaría con la ayuda europea, incluido también Reino Unido, porque ya sabemos que Estados Unidos ha cambiado de estrategia total y absolutamente, han pasado a un backfill, lo que viene siendo pasar de ser los que suministran directamente a los que venden armas a Europa. Mientras, por otro lado, Europa es quien gestiona la entrega de esas armas y de todos estos recursos. Entonces Estados Unidos se ha echado hacia atrás y ha dicho que Europa se encargue de todo esto. Entonces, Estados Unidos, con la prioridad puesta en Irán, en Oriente Medio, que al parecer se ha anunciado un posible acuerdo con Irán, ahora vamos a ver en qué consiste, y con la mirada siempre puesta en China, pues dudo mucho que este conflicto esté cerca de resolverse. Y también hay que prestar mucha atención a China, porque China tal vez no quiera que este conflicto se resuelva, más que nada para mantener a Estados Unidos y a Occidente distraídos estratégicamente mientras va tomando posiciones en el Indo-Pacífico. Con esa reflexión nos quedamos. Juan José Terrero Robles, analista internacional. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, Rafa. Muchísimas gracias. Analizar la bolsa al milímetro es muy importante, pero no deja de ser el 5% del mercado. Si quieres llegar al otro 95%, la respuesta está en el Private Equity y la herramienta es Crescenta. Completa tu visión, diversifica tu cartera e invierte como imaginas en Crescenta.com. La inversión tiene riesgos. Más información en Crescenta.com/condiciones. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. Recorre, vive y siente en primera persona un proyecto aislado en las tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, enoturismo sostenible que conecta entorno, vino y naturaleza. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. La industria de la defensa, lo saben, se ha convertido en uno de los sectores estratégicos más relevantes del momento. Vivimos en un contexto internacional marcado por el rearme, por la incertidumbre geopolítica, por cada vez más conciencia en torno al sector de la seguridad y la defensa como factor estructural de nuestras sociedades. Pero mientras esta relevancia aumenta, surge una pregunta clave. ¿Sabe comunicar el sector su papel ante la sociedad? A veces no bien entendido. Analizamos precisamente cómo las empresas de defensa españolas afrontan ese reto en la era digital y lo hacemos junto con Ignacio Camuñas, que es consultor en NITID Corporate Affairs y coordinador del Observatorio Defensa y Sociedad. Ignacio, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, Rafael, muchas gracias por dejarnos este espacio para hablar un poco de la comunicación y defensa. Es importante porque parece que a veces, lo que digo, no está muy relacionado la relevancia que tiene el sector con el impacto que tiene, ¿no? En los medios, en las redes. En un contexto, como digo, internacional, donde la defensa ha recuperado una centralidad estratégica, es fundamental, ¿no?, que el sector sepa comunicar. Esto no sé si lo tiene claro el sector. Yo creo que sí. Mencionabas una pregunta al principio de tu intervención, que es si la defensa sabe comunicar.
Podemos decir que sí, pero hay ciertas partes o ciertas mejoras en el sector que no todas las empresas, en este caso las empresas españolas, las han llegado a poner a cabo. Y digamos que resumiendo a esta primera pregunta, las empresas de defensa sí saben comunicar, pero se podría hacer mejor. Habéis desarrollado en el observatorio este informe de comunicación digital de las empresas de defensa en España, diagnóstico y buenas prácticas. El informe analiza precisamente eso, ¿no? La comunicación digital de las compañías españolas del ámbito. ¿Cuál es la conclusión imprescindible, si te digo que te quedes con una sola idea, cuando habéis hecho este estudio? Pues resumiendo y una conclusión muy directa, podemos decir que el 96% de las empresas españolas de defensa ya está presente en un entorno digital, en este caso en un entorno de redes sociales, pero todavía hay mucho margen de mejora. Y esto no es una crítica ni mucho menos, sino nosotros en el informe hemos analizado las 50 empresas con mayor volumen de facturación en España, en el ámbito de la defensa, y hemos hecho, como decías, un diagnóstico de buenas prácticas. Es decir, hemos analizado el sector, hemos detectado patrones, ciertas conductas comunes en todas las empresas, pero también dejamos una parte del informe para analizar un decálogo de 10 buenas prácticas que, si las empresas ponen a cabo y empiezan a trabajar en ello, la comunicación podría dar un salto mayor en cuanto a calidad. Yo no sé si tengo prejuicio con esto, o sea, si estoy equivocado o si tengo algo de razón, pero me da la sensación de que la defensa, quizá por la forma en la que se ha visto por parte de la sociedad española, siempre ha sido muy discreta, ha tenido una relación comunicativa silenciosa, de perfil bajo, mucho más que otros sectores industriales. ¿Hay una cierta cultura de invisibilidad? Totalmente. Nosotros llevamos trabajando más de un año en el Observatorio de Defensa y Sociedad y estamos viendo eso, ¿no? Había mucho hermetismo, se hablaba de hermetismo en este ámbito de la defensa. Es verdad que los protagonistas, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de las empresas propias de defensa, ya están admitiendo que deben comunicar y ser un poco más abiertos. Lo están empezando a hacer, pero creo que todavía debemos dar un paso más y todavía hay mucho recorrido. Un poco en descargo de la responsabilidad que tengan las empresas en este ámbito, quizá también lo que decía la otra parte, ¿no? La percepción pública, la sociedad relacionando inversión en defensa o actividad en defensa con mermas en otros ámbitos o con algo feo como puede ser la guerra, que nos guste o no, pues es una amenaza que está ahí. ¿Puede haber influido mucho? Totalmente, ha influido totalmente. Nosotros precisamente hacemos este informe en este momento porque la defensa, el debate de la defensa está en el día a día de la sociedad. Ya nos está empezando a afectar lo que ocurre en Irán, lo que ocurre en Ucrania. Al final nos afecta en nuestro día a día, en la economía. Y es un debate que ya tiene que dar ese salto a la sociedad, al público en general, y no quedarse en el ámbito, digamos, más técnico o más militar. Eso es lo que está empezando a hacer la defensa y lo que queremos que siga haciendo, ¿no? Y que es uno de los objetivos que tenemos nosotros en el observatorio. Tú que conoces bien, por tanto, con el observatorio y con la actividad en NITID, ¿cómo está el sector de la defensa en este ámbito si lo comparamos con nuestro entorno, con Francia, Alemania, Reino Unido? No sé si estamos muy mal o si mantenemos un poco el tono. Con Estados Unidos casi ni te pregunto porque allí las empresas de defensa son toda una institución y lo llevan bien a gala. Pero bueno, en cualquier caso, ¿cómo nos comparamos? De verdad que no estamos nada mal. De hecho, estamos bien. La conclusión de nuestro informe y de lo que llevamos trabajando durante meses es positiva. Como te decía, se está comunicando bien. En Europa también se está empezando a hacer. No llama la atención, evidentemente, España por decir, oye, lo estamos haciendo peor que los franceses o que el Reino Unido o que otros países de la Unión Europea. Lo estamos haciendo bien, la conclusión es positiva. Simplemente tenemos que dar un paso más y hacer de la comunicación una comunicación más estratégica, que sea más comprensible, más cercana y que todo el mundo lo pueda llegar a entender. El por qué la industria de defensa y por qué nuestros ejércitos hacen ciertas cosas, por qué una empresa de defensa invierte en esto, por qué fabrica esto. Hay que acercarlo un poco más a la sociedad. Claro, a mí se me ocurre que incluso de forma casi pedagógica, Ignacio, por ejemplo, explicar no tanto lo técnico, las virtudes desde ese ámbito, sino qué aporta la economía, qué aporta el empleo, qué aporta a que España tenga autonomía estratégica, por ejemplo. Totalmente, es una de las conclusiones que ponemos en nuestro informe, y es que no solo hay que mostrar, sino que hay que explicar. Es decir, muchas empresas en sus canales digitales
muestran y publican, que lo hacen muy bien, por supuesto. Oye, pues hemos ido a esta feria, hemos firmado un contrato para fabricar ciertos productos, ciertos carros de combate, pero yo creo que hay que explicar y profundizar en por qué hace eso, en qué beneficia a la sociedad. Porque evidentemente todas estas empresas ayudan muchísimo en cuanto a la creación de empleo, en cuanto a innovación, y yo creo que eso es lo bonito, y lo que deben hacer es darlo a conocer más incluso, no solo en el ámbito de la defensa. Está el reto reputacional, ¿no? La sociedad, sabemos que en España ahora mismo está muy polarizada y hay debates ideológicos que son o conmigo o contra mí, ¿no? Al final parece bastante delicado, difícil, por otro lado, para estas compañías construir una legitimidad social en el mensaje sin entrar en una confrontación al final estéril, ¿no? Que sea darte contra un muro, ¿no? Eso es complicado. Totalmente. Evidentemente siempre habrá un público o una parte de la sociedad que no lo entienda, a lo mejor, la actividad de estas empresas, que no entienda cómo pueden beneficiar a España, a la economía, a los puestos de trabajo. Pero yo creo que la labor que hacen es muy necesaria y lo tienen que contar con total transparencia. Al final están haciendo una labor muy buena, están contribuyendo a la economía nacional, están contribuyendo a la creación de puestos de trabajo, y lo que deben hacer es comunicar eso, ser transparentes, ser cercanos, poner también en el centro del mensaje a las personas, que es una de las conclusiones a las que llegamos en el informe, que no solo vale con, oye, hemos cerrado un contrato con tal o hemos acudido a esta feria, que está muy bien, por supuesto, pero hay que mostrar al equipo, hay que acercar un poco a las personas y poner a esos magníficos profesionales del sector, que los hay muy buenos, y darlos a conocer. Hemos mencionado algunos de los déficits, asignaturas pendientes que tiene el sector, pero quiero verlo desde el otro lado, en positivo, que muchas veces también es interesante. Habrá empresas que destacan, ¿no? por haber hecho bien su trabajo en este ámbito, buenas prácticas, que hayan entendido que es una necesidad comunicativa y que estén destacando, ¿no? La mayoría lo están haciendo genial. Nosotros no hemos querido hacer un ranking, por así decirlo, porque no queríamos hacer un informe a modo de crítica, todo lo contrario, queríamos hacer una guía, un manual. Pero a lo mejor las prácticas sí las tenéis identificadas, sin mencionar una empresa por u otra. supuesto, las tenemos identificadas y sabemos qué empresas lo hacen mejor y qué empresas a lo mejor tienen cierto margen de mejora. Esto es como todo, al final las empresas más grandes, las que pueden a lo mejor tener esa disposición de una comunicación más eficaz y más estratégica, lo están haciendo muy bien, que también tienen cierto margen de mejora. Pero de esa lista de 50, como ya te digo, el 96% de las empresas ya están presentes en LinkedIn. Es decir, ya tienen un perfil por lo menos corporativo en redes sociales. Claro, eso es. Luego, si nos ponemos a analizar, pues hay cierto margen de mejora, hay algunos que están en una red y no en otra, pero lo están haciendo muy bien la mayoría. No sé si tiene el informe vocación de continuidad, desde luego el observatorio supongo que sí. Si de aquí a 5 años hiciéramos de nuevo esta entrevista, ¿qué te gustaría que salieran los resultados? Que ahora mismo obviamente no está, pues porque no han pasado esos 5 años. ¿Cuál sería tu objetivo? Pues yo creo que aumentasen un poco los porcentajes en cuanto a plataformas. Es verdad que hay algunas empresas que no están en todas las plataformas, que no significa que, oye, tenemos que estar en todas. No, esto no es de publicar más, sino publicar con un sentido y con un objetivo. Y también, sobre todo, el acercarnos a los jóvenes. Creo que es una tarea pendiente en el mundo de la defensa, ya no solo de las empresas, sino en el mundo del sector de la defensa, que es acercarnos a los jóvenes, el cómo dar con esa tecla para llegar a esa audiencia. Al final, solo el 4% de esta lista tiene perfil en TikTok. Es muy poco, claro. Es muy poco, y al final es donde están los jóvenes. Nosotros el 7 de julio tenemos un curso de verano en la Complutense que es precisamente comunicar la defensa, el reto de comunicar a los jóvenes, de conectar a los jóvenes con las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, creo que ahí está uno de los retos y de lo que me gustaría ver. Queda dicho, queda establecido. Ignacio Camuñas, consultor en NITID Corporate Affairs y coordinador del Observatorio de Defensa y Sociedad, que es autor de este informe, La comunicación digital en las empresas en España, diagnóstico y buenas prácticas. Si a alguien le interesa, ya lo sabe, que acuda al observatorio. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Rafael. Hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Pulso Geopolítico. Hasta mañana. La radio no te rastrea. La radio no comercia con tus datos. La radio es de verdad. Intereconomía.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Mientras tú preparas el café, Intereconomía te prepara para el día. Ahorra, invierte y entiende qué está pasando con tu dinero, con tu empleo y con tu vivienda. Capital Intereconomía, con Susana Criado.